Vamos a hablar de factores de riesgo cardiovascular. ¿Y por qué vamos a hablar de factores de riesgo cardiovascular? Porque son los que se han visto asociados a eventos cardiovasculares. Esto viene de hace muchos años, de los primeros trabajos de Framingham, allá por la década del 50, que se vio que los pacientes que tenían eventos cardiovasculares, infarto, accidente cerebrovascular, tenían mayor prevalencia de algunos factores de riesgo, sobre todo hipertensión, diabetes, colesterol, tabaquismo. Y lo importante de todo esto es que nosotros hemos avanzado mucho en tecnologías y los cambios socioculturales han producido por ahí modificaciones en el estilo de vida, pero que no se han visto acompañadas de algunas modificaciones biológicas necesarias. Cuando hablamos de factores de riesgo es importante reconocerlos y tratarlos a tiempo. Todos los factores son enfermedades asociadas de manera fisiopatológica al desarrollo de la aterosclerosis, que es el puntapié del desarrollo de la enfermedad cardiovascular. ¿Por qué nosotros no hablamos de enfermedades puntualmente? No hablamos que la diabetes, si bien es una enfermedad, la hipertensión, si bien es una enfermedad, y hablamos de factores de riesgo, porque cuando nosotros hablamos de enfermedades, hablamos de hitos. Por ejemplo, una neumonía es un hito en la vida de una persona. Y se trata la neumonía, se cura la neumonía y la neumonía deja de existir. Pero sin embargo, tanto la hipertensión, la diabetes, la hipercolesterolemia, son enfermedades que por más que uno las trate, las puede contener y corregir, pero no las cura. La hipertensión es una enfermedad crónica, la diabetes es una enfermedad crónica, la hipercolesterolemia es una enfermedad crónica y que hay que tratar y tratar de disminuir y contener para disminuir las enfermedades cardiovasculares. Hay un cardiólogo muy conocido, Valentín Fuster, que quizás es el padre de la prevención cardiovascular actual, sobre todo, que él habla de que los factores de riesgo son 7. Yo corrijo y digo que los factores de riesgo son 10. Son 7 modificables y 3 no modificables. De los 7 modificables, así se lo acuerdan como mnemotecnia, 2 son factores mecánicos, que son la hipertensión y la obesidad. 2 son factores bioquímicos, que es la diabetes y el colesterol. Y 3 son factores conductuales, el consumo de tabaco, el sedentarismo y el estilo de la alimentación. Y los 3 factores no modificables son la edad, la genética y los antecedentes heredofamiliares. ¿Cómo es la distribución de los factores de riesgo en Argentina? Esto es de la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, de la cual muchos participamos, que fue hecha más que nada a nivel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, extrapolada al resto del país. Y pueden ver que la prevalencia de factores de riesgo desde el 2005 hasta el 2018 no ha variado mucho. La alimentación saludable sigue siendo igual, mejoró ligeramente el consumo de frutas y vegetales hasta un 6%, ahora les muestro los valores. La utilización de sal no mejoró, quizá disminuyó, pero hasta cierto punto se continúa consumiendo con exceso de sal. La actividad física mejoró, aumentó hasta un 60% hoy en día, pero el 40% de la población es sedentaria, el exceso de peso, la obesidad se mantiene, el consumo de tabaco bajó ligeramente respecto al 2005, pero se mantiene. La presión arterial no se ha modificado en todos estos años, la diabetes se ha empeorado. Y lo vamos a ver acá en estos valores. Fíjense que desde 2005 en adelante la actividad física fue mejorando, pero todavía el 40% de la población es sedentaria, el 16% de la población consume sal en exceso, solamente el 6% de la población encuestada consume al menos 5 porciones de frutas o verduras por día. La obesidad o el sobrepeso está entre el 60% prácticamente. Fíjense que el 36% tiene un índice de masa corporal entre 25 y 30, así en un sobrepeso severo, y el 25% es obeso. La prevalencia de consumo de tabaco bajó respecto al 2005, pero todavía el 23% de la población, 22,2% de la población evaluada, fuma. La prevalencia de hipertensión arterial no se ha modificado y lo que es peor de esto, que lo vamos a ver en las próximas diapositivas, es que de este porcentaje de pacientes hipertensos solamente un 25% está correctamente tratado. Y la prevalencia de colesterol elevado se ha mantenido a lo mismo que las alteraciones de la glucemia. Empecemos con los factores de riesgo más frecuentes. Como yo les dije, el factor de riesgo más prevalente y que no se ha modificado en todos estos años es la hipertensión arterial. Nosotros sabemos, por distintos metaanálisis, que por cada 20 milímetros de aumento de la presión arterial sistólica y cada 10 milímetros de aumento de la presión arterial diastólica, se observa un aumento de la mortalidad, sobre todo a partir de los 115 milímetros de mercurio de tensión arterial. Pero también sabemos que bajando la presión arterial a valores por debajo de 140-90,
que son las metas que se plantean actualmente en las guías de la Sociedad Argentina de Cardiología, de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, disminuimos la morbilidad y la mortalidad de los eventos cardiovasculares, sobre todo a expensas del tratamiento. Pero ¿qué es lo que pasa en Argentina? Esto es del estudio Renata 1, Renata 2, que es un estudio que se hizo en conjunto la Sociedad Argentina de Cardiología y la la Federación Argentina de Cardiología, que muestra que, como se vio en estos registros, en los últimos 10 años, no solo que hay la misma presencia de hipertensión arterial, sino que tenemos un pésimo control, que sabiendo que la padecemos y conociendo cómo la padecemos, no hemos logrado controlar, nada más que el 38% de los pacientes que es hipertenso o se conoce hipertenso, no tiene ni siquiera un correcto control de la presión arterial. Solamente ven que el 24% de los pacientes son tratados y bien controlados, pero todo el resto está tratado y ni siquiera está bien controlado. Es decir, que tenemos un problema importante con la hipertensión arterial y porque no hacemos una campaña de prevención. El siguiente factor de riesgo, que es bastante frecuente, es la dislipemia, el colesterol. Desde los primeros registros de Framingham, que ya cuentan con un seguimiento de prácticamente más de 50 años, se observó que la elevación del colesterol, sobre todo colesterol total, se asociaba con mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular. Con el advenimiento de muchas mejoras, sobre todo mejoras en el seguimiento del sistema de salud, se comenzó a ver que particularmente las moléculas de colesterol LDL son las que mayor asociación presentaban con enfermedad cardiovascular y estaban asociadas de manera directamente proporcional con su concentración en plasma. Y no solo eso, sino que aceleraba la aparición de eventos cardiovasculares a edades más tempranas a medida que mayor colesterol tenía. Estos son los pacientes que tienen dislipemias familiares, sobre todo las dislipemias homocigotas, que llegan a tener niveles muy elevados de colesterol, niveles casi astronómicos. Ustedes pueden ver acá que con niveles de colesterol LDL mayores a 200, los eventos cardiovasculares se producen aproximadamente entre los 20 y 40 años, prácticamente entre 10 a 15 años de los pacientes que manejan valores dentro de lo aceptable, ¿no? Y por qué es importante esto, porque las partículas más aterogénicas son las partículas de LDL, son las que forman el core lipídico de la placa de colesterol y estas partículas de LDL, sobre todo las de mayor peso molecular, que son las que mayor porcentaje de triglicéridos tienen, son las que se asocian con mayor perfil de riesgo y mayor efecto aterogénico. Ojo, no significa que una persona que tenga una dislipemia familiar como único factor de riesgo y que es deportista, que se cuida, que se alimenta saludablemente, que no fuma, que no es hipertenso, va a tener un evento cardiovascular a los 35 años. Probablemente dependa más de la concentración de partículas de LDL colesterol que tenga y de los factores que estén asociados a él, sobre todo los factores de riesgo concomitantes. Pero el desarrollo de la aterosclerosis va a estar asociado a este nivel de LDL y en los pacientes que tengan una dislipemia heterozigota, es decir, que no tengan valores tan altos de colesterol LDL, van a estar asociados a todos los factores de riesgo que vamos a ver en esta presentación y los que ya venimos viendo. La malnutrición, el sedentarismo, las condiciones sociales, las condiciones culturales, incluso a veces contaminantes externos, la inflamación que generen, la resistencia a la insulina, probablemente alteraciones metabólicas, la diabetes, el síndrome metabólico. Todo esto va a llevar a que se generen partículas de colesterol que son más aterogénicas de lo normal y el desarrollo de enfermedad cardiovascular. La diabetes, otro de los factores de riesgo muy importantes en el desarrollo de enfermedad cardiovascular, es considerada prácticamente como un factor inherente tan grave como haber padecido un infarto. Fíjense acá, sujetos no diabéticos con infarto previo, sujetos diabéticos con infarto previo y sujetos diabéticos sin infarto previo, prácticamente están en el mismo nivel de sobrevida, una sobrevida a largo plazo que ronda el 40 al 60%. Tampoco cualquier diabético va a presentar enfermedad coronaria, va a depender mucho del control metabólico que este diabético mantenga. Encontramos diabéticos que no tienen otros factores de riesgo asociados y que mantienen un perfil de riesgo metabólico correcto, con buen control de la glucemia, buen control del nivel de colesterol, que hacen ejercicio, que se mantienen en peso, y estos pacientes tienen menor riesgo de padecer eventos cardiovasculares. El problema en general se da con el diabético que hace todo lo contrario, sobre todo el diabético tipo 2, que es obeso, que además se asocia con tabaquismo, sedentarismo,
que probablemente ya venga hace años con un síndrome metabólico previo, que tiene un consumo de alimentos que no son saludables, alimentos con alto valor calórico y que no tienen un correcto control, estos pacientes son los que más riesgo tienen, sobre todo de presentar las complicaciones de la diabetes, entre otras cosas. Si continuamos con otro de los factores de riesgo que por suerte ha disminuido, como les mostré en la cuarta encuesta de factores de riesgo, pero que es bastante frecuente, que es el tabaquismo, se ha demostrado que el consumo de tabaco aumenta prácticamente a 6 veces el riesgo de infarto en las mujeres y 3 veces el riesgo de infarto en los hombres, sobre todo cuando se consumen más de 20 cigarrillos día. Fisiopatológicamente el daño que genera el tabaquismo es en acelerar la aterosclerosis, favorecer la trombosis, favorecer el espasmo arterial, favorecer las arritmias, modificar el aporte y la demanda de oxígeno, alterar sobre todo el perfil lipídico, aumentando las partículas de colesterol aterogénico y aumentando la resistencia a la insulina. Si vamos al sobrepeso, perdón, ahí se modificó la diapositiva, se ha observado que sobre todo el exceso de tejido adiposo a nivel del lecho esplácnico se asocia con una reducción de la sensibilidad a la insulina, es decir, con una resistencia a la insulina, induciendo alteraciones metabólicas a nivel hepático, a nivel tisular, a nivel adipositario y favoreciendo el desarrollo de diabetes, hipertensión y dislipemias aterogénicas. Es importante hablar de la dieta. Esto no es mentira, esto es un trabajo que se llama The Lionheart. Es un estudio realizado en Europa que comparó la dieta mediterránea contra la dieta occidental, el control, y se observó que las personas que estaban en dieta mediterránea, en el seguimiento a largo plazo, en este caso son 5 años y después se presentó una cohorte posterior, unos años después, a 10 años, se vio que las personas que hacían dieta mediterránea, que la dieta mediterránea es rica en proteínas, en fibras, baja en hidratos de carbono, tiene un colesterol, sobre todo a predominio de ácidos grasos poliinsaturados y ácidos grasos monoinsaturados, como el oleico, el eicosapentanoico, el linoleico, frutos secos, pescados de mar y colesterol saludable, que estos pacientes presentaban una mayor sobrevida en el seguimiento y menor incidencia de eventos, es decir, que el estilo de vida saludable favorece. Ni hablar del ejercicio. Dentro de todos los beneficios que genera el ejercicio, que son muchísimos, además de los beneficios neurológicos, en disminuir la ansiedad, depresión, que también es un factor de riesgo modificable de la enfermedad coronaria, disminuye la demencia, aumenta la función cognitiva, disminuye el riesgo de infarto cerebral, produce disminución de peso, disminución del riesgo de diabetes, disminuye el colesterol LDL, mejora el perfil de colesterol, aumentando el colesterol HDL, disminuye el riesgo de fracturas, de caídas, de disautonomía. Está demostrado que disminuye varios tipos de cáncer, sobre todo cáncer de próstata, mama y cáncer de colon. Y a nivel cardiovascular disminuye la mortalidad cardiovascular, disminuye la incidencia de eventos cardiovasculares y mejora la presión arterial. Se sabe que la combinación de estilo de vida saludable y ejercicio puede llegar a bajar hasta 15 puntos 15 milímetros de mercurio, la presión arterial sistólica. En conclusión, a mí siempre me gusta hacer referencia a los Simpsons, hay que ser menos Homero para tener menos infarto. Hacer ejercicio, tratar de alimentarse saludablemente, tratar de buscar estrategias para disminuir el estrés, alimentarse saludablemente para no desarrollar diabetes, para no desarrollar colesterol, intentar controlar los hábitos sobre todo y no tener un evento cardiovascular como lo tuvo Homero a los 38 años.